15 minutos en el vocero de la comunidad, más información en menos tiempo. Bueno, estamos hoy con el doctor Tristán Carbucia, quien es director jurídico de la CICSARRIL y superintendente en funciones. Con él vamos a tratar amplios temas de actualidad, temas que nos interesan a todos, al sector profesional que tiene que ver con el asunto, como son los médicos, al sector obrero, al sector productivo nacional, con todo. A todos nos interesa este tema. Buenos días, Tristán Carbucia, que ustedes saben que es común que Tristán esté con nosotros, aunque hizo una pausa un poquito larga, pero aquí lo tenemos y le agradecemos muchísimo su presencia. Bueno, muy buenos días a ustedes, ¿verdad? Por el espacio. Y usted sabe que siempre volver aquí es como volver a casa. Agradezco siempre la cortesía y la deferencia que siempre han mostrado con mis intervenciones y el interés que siempre han manifestado en que podamos compartir ideas y que podamos compartir sobre los temas de actualidad. Agradezco la oportunidad. Bien, Tristán, tenemos un tema. Un tema que está caliente. Calientísimo, pese a que uno de los órganos más importantes ya se puso de acuerdo con el Consejo, que fueron los médicos. Ya los médicos se pusieron de acuerdo y quiero que se sepa que es uno de los sectores de mayor influencia que tiene en este tema. Pero se ha producido un intercambio de opiniones que que necesitan ser aclaradas para el pueblo llano, Tristán. Dale. Sí, bueno, el miércoles de la semana pasada, hoy justamente hace una semana, yo fui testigo, digamos, de unas declaraciones que hizo el comunicador Ricardo Nieves en su programa de radio en la emisora Rumba y también en su programa de YouTube El Café, me parece. Y naturalmente eran unas declaraciones que vinculaban, digamos, a actores que han estado participando en un proceso de diálogo tripartito entre el gobierno, Colegio Médico y las ARS, y el sector gobierno representado por tres instituciones a su vez, que son el Ministerio de Trabajo, de la mano del Ministro de Trabajo y a su vez cabeza del Consejo Nacional de la Seguridad Social, uno de los viceministerios de Salud Pública y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales como órgano regulador, digamos, del quehacer de las ARS. Y ese era un proceso de negociación y diálogo que se venía gestando desde el mes de mayo, más o menos, momento en el que iniciaron las protestas del Colegio Médico reclamando un incremento salarial. En ese momento se aspiraba un aumento de un 60% en un rubro de honorarios, 125% en otro, y en resumen eso tenía aproximadamente un impacto anual para las cuentas de la Seguridad Social de aproximadamente 10,000 millones de pesos por año. Obviamente, en la situación en la que se encuentra el fondo de la cuenta para el cuidado de la salud que maneja la tesorería de la Seguridad Social, ese esquema de negociación era del todo inviable porque sencillamente la Seguridad Social no cuenta con esos fondos, mucho menos en estos tiempos post pandemia o digamos en un periodo posterior al núcleo de la pandemia, donde se generaron, digamos, sacrificios importantes desde el punto de vista de la salud, porque ustedes recuerdan que muchos de los empleados llegaron a fase, pero siguieron teniendo su cobertura de seguro, y ese dinero de esa cobertura sale de algún sitio, obviamente, y salió de esa cuenta del cuidado de la salud de las personas. Por lo tanto, la estabilidad de ese fondo no era, digamos, no era la situación en la que se encontraba antes de la pandemia, y por eso cualquier esquema de aumento que se propusiera con cargo a esa cuenta tenía que hacerse con especial cuidado
para que no se generara una desestabilización del sistema. Y bueno, ese proceso de negociación que empezó en ese momento fue avanzando, producto de que el colegio médico adecuó sus expectativas. El Estado, a través de esos 3 sectores, lograron identificar cuáles eran los beneficios, digamos, que se estarían incorporando para la ciudadanía, y se hizo una evaluación de ajuste por inflación, atenuado también, que sería el monto que se estaría destinando a las ARS. Es importante hacer notar aquí, quizás desde esta parte inicial de nuestro diálogo, que toda y cada una de las intervenciones del sector gobierno, del Estado, estuvieron enfocados primordialmente, obviamente, a generar consenso, pero primordialmente a traer beneficios a la ciudadanía, responder, digamos, una situación de deuda histórica que tiene el Estado con sectores de pacientes y de afiliados, y naturalmente que ese acuerdo implicara una estabilización, que el fondo se mantuviera en un escenario de estabilidad. Dicho eso, y voy ahora de nuevo al tema del comentario. En ese comentario se hizo, digamos, una especie de imputación, si se quiere, a nuestro modo de ver, que no responde a la verdad, no responde al sentido estricto de la verdad, siendo plenamente honesto, pero que en modo alguno nosotros entendemos que nosotros estamos seguros que no se hizo con ninguna mala intención, por tratarse de quien se trata, digamos. Si hubiera sido quizás otro perfil de comunicador, estuviéramos asumiendo otro tipo de actitudes y de estrategias jurídicas, si se quiere, pero al tratarse de Ricardo, nosotros sabemos que lo que ha sido es un error involuntario, quizás ha sido sorprendido en su buena fe. Y sobre esos comentarios que se hicieron, que se multiplicaron masivamente y se hicieron viral, como se dice ahora, sobre todo aquí en San Pedro de Macorís. Hasta te tiraron una cananita, tío. Donde desafortunadamente, obviamente, sin haber cuestionado el porqué del comentario, se me imputaron una serie de cosas falsas, absolutamente falsas. Es importante hacer notar algunos aspectos que tienen que quedar claros para que el juicio de la audiencia pueda estar mejor forjado. La primera de ellas es que ese proceso de revisión que se ha estado haciendo desde mayo no se ha hecho con ningún tipo de ocultamiento. Es un proceso que viene asumiendo su ritmo natural. Poner a las partes de acuerdo no es un ejercicio sencillo, no es un ejercicio que se pueda hacer de un día para otro. Generar, digamos, las notas técnicas de los beneficios que se van a incorporar tampoco se hace de un día para otro, lo que sugiere que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales tiene meses trabajando en los esquemas de costeo, es decir, qué le va a costar a la cuenta del cuidado de la salud los beneficios que se van a incorporar, cuáles son las condiciones de dispersación de esos beneficios, a quiénes y bajo qué condiciones se van a ofrecer esos beneficios. Eso no se hace de un día para otro. Eso toma tiempo. Y ese tiempo sugiere que, contrario a lo que se ha afirmado, no fue un proceso de acechanza, ni fue un proceso de premeditación aprovechando la ausencia del doctor Jesús Feris, sino que fue un proceso que se vino consumando inicialmente con la presencia del doctor Jesús y luego se fue completando o se fue, digamos, definiendo lo que era la parte, digamos, prefinal de lo que pudo haber sido una resolución que todavía no se ha producido y que por tanto resultaba también prematuro afirmar que se iban a hacer cosas que no habían sido aprobados y que no habían sido discutidos por el tripartidismo del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y debe quedar claro, digamos, como primera aproximación, de que no se ha tratado de un proceso de acechanza, sino de un proceso que se viene trabajando desde mayo por todos los sectores, el colegio médico, las ARS y el gobierno. Y el gobierno es representado, como dije, por Salud Pública, a través de un viceministerio, ministro de Trabajo, en su calidad de cabeza del Consejo, y la Superintendencia como órgano técnico, que es el que tiene a fin de cuentas la misión de establecer los protocolos de cuánto cuesta a la ciudadanía, cuánto le va a costar a la cuenta del cuidado de la salud esos beneficios. Dejando eso claro, lo segundo que tiene que constar aquí. Quisiera, Tristán, que estableciera el acuerdo con el Colegio Médico Dominicano.
en función de qué se realizó este acuerdo con el Colegio Médico, que ya tú expresaste que las aspiraciones no eran compatibles con los ingresos que recibía la institución. Sí, le explico. Mire, cuando se va a hacer un ajuste, se tienen que generar, digamos, consensos en diferentes órganos de la seguridad social. Y uno de ellos es en la tesorería de la seguridad social. La tesorería, digamos, es el órgano que se encarga de ver el desempeño financiero del sistema. Y es importante que aquí quede claro que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales no gestiona, digamos, la parte financiera del Fondo del Cuidado de la Salud, no tiene cuenta bancaria donde recibe fondos de cuidado de la salud ni nada de eso lo hace la tesorería, como un órgano independiente, encabezado por otro funcionario que no es el doctor Ferry Iglesias, ni yo, ni nadie de la CISARRIL. Pero se tienen que generar reuniones con ese órgano porque ahí se hacen las proyecciones para entender desde el punto de vista financiero, porque señores, todo esto cuesta y cuesta mucho dinero, qué es lo posible. Cuando el Colegio Médico presenta su propuesta de incremento y nosotros vemos que tiene una estimación de cerca de 10,000 millones de pesos al mes, uno lo que hace es ir a la tesorería a entender de qué podemos disponer para este aumento. Es tan sencillo como eso. Y de lo que se puede disponer para este aumento está asociado al desempeño del fondo, de la cuenta del cuidado de la salud, cuáles son las estimaciones de ingresos que se van a tener en el corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Cuáles son, digamos, las fuentes de ingresos adicionales que se pudieran estimar. Por ejemplo, si se aumentan los honorarios del sector público, vas a recibir más ingresos. Si se hace un aumento de salarios en el sector privado, se recibe mayor nivel de ingresos, y esas son cosas que se ponderan para luego llegar a un número. Se hizo ese ejercicio, obviamente, eso se lo he contado en un minuto, pero eso es un ejercicio de días y de semanas de trabajo, y de estudios técnicos, estudios financieros, proyecciones, simuladores, etcétera. Cuando se llega al número, que en este caso es un número que rondaba los 140, 150 pesos de per cápita, digamos, entonces ahí el Estado vuelve y se reúne y dice, de este dinero, que es el estimado, digamos, del que se puede disponer para este proceso de negociación, tienen que salir los beneficios de la ciudadanía, los honorarios del Colegio Médico y el ajuste por inflación. Es así. Siempre dejando claro que el beneficio por la ciudadanía, el beneficio para la ciudadanía en la inclusión de nuevas coberturas es una condición sine qua non. Si no, el Estado sencillamente no participa. Fue una de las condiciones que pusimos nosotros de entrada. Y fue una de las recomendaciones que muy inicialmente propuso el doctor Jesús, de que obviamente sin beneficios no haría sentido que el Estado participe, porque lo que parecería es que se está dividiendo entre honorario médico y ARES y la ciudadanía sin derivar ningún valor inmediato. De manera que ese fue el análisis. Lo segundo que es importante dejar claro es de dónde estaría saliendo ese dinero, porque en la comunicación, en el comunicado del periodista, decía que eso iba a incrementar la cotización de las personas y que las personas iban a tener que aportar más dinero. Y eso no, que iban a tener que aportar los 150, y eso no es así. Eso no es así, señores. Ese dinero sale de la cuenta del cuidado de la salud de las personas, que se entrega y se dispersa a los actores de manera periódica. La ciudadanía no va a tener que poner dinero para eso. No va a tener que poner dinero para eso. De manera que ese era uno de los segundos asuntos que resultaba de alguna manera contradictorio, porque está claro, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y luego el aspecto de la supuesta contrarreforma, de que esto representa una contrarreforma, mire, eso habría que entender a qué se refiere el término contrarreforma, porque eso es un término no definido, que cada quien le puede dar una interpretación, pero lo que yo le puedo asegurar a ustedes, sin ningún espacio a dudas, es que lo que se está haciendo aquí es un mandato de la ley. El artículo 169 de la ley 87 dice que hay que revisar y ajustar anualmente, no cada 2 años ni cada 3 años, anualmente, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, mediante una resolución del año 2012, establece el cómo se va a hacer, mediante un cálculo, un análisis del índice del IPC Salud y el IPC Global, se hace una media y se saca ahí el número. Un estudio actuarial.
Se hace un estudio actuarial, todo se hace sobre la base de parámetros objetivos, no se inventa nada, nadie asigna nada medalaganariamente, etc. Y ese estudio se hizo. Y el resultado al que llegó es que por ajuste de inflación se debía reconocer a las ARS 134 pesos. Pero ya yo le dije a ustedes hace un momento que con los 140 o 150 pesos que la tesorería nos dijo que podíamos disponer, había que derivar beneficios para la ciudadanía, honorario médico y ajuste, de manera que ahí todo el mundo tuvo que disminuir sus expectativas. Ojo, cuando el comunicador dice que se le va a dar ese dineral, lo que no se dice es que en puridad el ajuste, según los índices del Banco Central, que son números objetivos que nadie se inventa, debió ser mayor. Y fue menor precisamente para poder incluir beneficio a la ciudadanía. Partiendo de la premisa, repito, de que sin beneficios no había acuerdo. Y cuando usted lo analiza de esta manera, usted se da cuenta de que ahí no hay ninguna trama. Todo lo contrario, ahí lo que el Estado está empujando para que la ciudadanía tenga mayor acceso a asuntos que son fundamentales para el cuidado de su salud, especialmente en asuntos en temas de alto costo. Porque las propuestas que se hicieron están enfocadas en mitigar los desafíos de enfermedades cuyo tratamiento conllevan alto costo. Y miren, no hay una supuesta contrarreforma. Eso es falso, eso no es correcto, no es preciso decirlo. Porque primero lo que se está haciendo responde a un mandato legal de la ley 87. Y usted me podrá decir, bueno, la ley se está modificando. Sí, se está modificando, pero que se esté modificando no nos dice a nosotros cuándo saldrá una nueva ley, pero tampoco nos impide a nosotros no cumplir con ese voto legal. Y hay una decisión del Consejo. Históricamente, señores, esto se ha hecho recurrentemente. Esto no es nada nuevo, no lo estamos haciendo nosotros porque acabamos de llegar, no lo está haciendo la Seguridad Social en este gobierno porque está inventando, nada de eso, nada de eso. El que tiene experiencia en esta materia sabe que cada 2 años, como práctica, y en algunas ocasiones cada año, se revisa. ¿Y por qué se revisa? Bueno, porque los precios suben. Y el Estado tiene que garantizar que el servicio y el acceso a la salud se mantenga de una manera idónea, se mantenga de una manera óptima. Y una de las formas para lograr eso es verificando cómo va ese mecanismo de ajuste. De manera que, en esencia, eso es lo que ha ocurrido. Y yo quiero dejar claro aquí, y esto ya es un tema muy mío, personal, de que ese tipo de afirmaciones, aunque obviamente uno en el desempeño de una función pública está expuesto a esos cuestionamientos, a mí me habría gustado que quizás se genere una llamada de aclaración, porque cuando uno lo explica con parámetros totalmente objetivos, uno se da cuenta de que ahí realmente no había una trama, ni había una mafia, ni había una alineación con ningún sector. El único foco, digamos, repito, que ha mantenido el sector gobierno, en el que está dentro del que está la superintendencia, es garantizar la estabilidad financiera, que es un mandato legal, y derivar beneficios para la ciudadanía. Usted me dirá, ¿cuáles son los beneficios? La CISARRIL, dentro de su función de regulación, elabora notas técnicas de manera recurrente. A veces recibe de la Dirección de Defensa de los Afiliados propuestas de inclusión en el PDCS, recibe a veces de senadores, de diputados, de la ciudadanía, de sectores, recibe propuestas. Y esas propuestas se someten a un proceso de análisis actuariales, un análisis estadístico que determina la pertinencia o no, determina cuál es la población que beneficia o no, y determina cuál es el precio que de la cuenta del cuidado de la salud se tiene que pagar para poder asumir el beneficio o no. Y cuando salen esas notas técnicas tampoco se aprueba, se manda al Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y en el Consejo de la Seguridad Social se tiene que enfrentar al sector gobierno encabezado por el presidente del Consejo, ministro de Trabajo, al sector trabajador y al sector empleador, que esa es otra de las desviaciones que se generan en este comentario en específico. Si lo que se estaba gestando era una propuesta para degradar al sector trabajador, por ejemplo, el sector trabajador tiene poder de veto, puede bloquear en el Consejo que eso se apruebe. Es importante que quede claro que en el Consejo se aprueban por los 3 sectores de manera unánime: sector trabajador, sector empleador y el Estado. Si esos 3 sectores no se ponen de acuerdo, pues no se aprueba nada. De manera que el Estado
no tiene forma y no tiene la posibilidad de pasar una resolución que sea de su único interés. Ahí se tienen que generar consenso, y el que ha participado en esas reuniones sabe que los debates ahí son debates importantes, son debates serios, y que hay refutaciones, y que cuando no hay acuerdo se pone veto y se cierra la discusión. Entonces, en resumen, no hay un espacio, esto es importante, no hay un solo espacio en el que la ciudadanía, en el que ningún comunicador, sin importar su prestigio, que Ricardo Nieves lo tiene y tiene mi admiración y respeto, pueda afirmar que la intervención de la superintendencia, y de manera muy específica la intervención mía, estuvo desviada del propósito de derivar beneficios para la ciudadanía, generar un acuerdo que haya sido, digamos, equilibrado entre los actores y de cumplir la ley. Y nadie puede pretender, obviamente, que se incumpla la ley. O sea, eso es una premisa que está sobreentendida en el sistema jurídico nuestro actual. Entonces, no ha habido, señores, tampoco es cierto que haya habido una resolución. A lo que el comunicador ha tenido acceso es a un proyecto de resolución no sometida al escrutinio del tripartidismo. Es un proyecto no definitivo, por cierto, en discusión y en germen, que se sometió de manera confidencial a la confidencialidad de las deliberaciones de ese debate, y por alguna manera y por alguna vía que no logro comprender todavía, alguien vulneró ese deber y esa obligación de confidencialidad y lo publicó. Y qué bueno, porque ahí tampoco se hace nada oculto. Qué bien que se haya hecho. Entonces, ahí lo que ha habido es una especie de mala información. No malintencionada, yo no digo eso, pero que sí ha causado este revuelo que ustedes dicen, y que ha causado, digamos, un cuestionamiento sobre mi persona, que a mí en lo personal, confieso que dependiendo de quién venga, yo le pongo atención, y he notado en esta escalada mediática y por las redes, que se han hecho comentarios que no han sido, digamos, antecedidos de un análisis profundo de lo que se estaba diciendo. Al día de hoy yo estoy convencido que el comunicador sabe que incurrió en comentarios, digamos, sin toda la información. En el día de ayer se produjo una entrevista con el ministro de Trabajo donde estos temas se aclararon, con el propio Ricardo. Nosotros hemos preparado comunicaciones que se habrán de circular explicando esto y generando y fijando nuestra posición sobre ese parecer. Y nada, lo que nos corresponde es seguir trabajando con la fórmula de siempre, con la transparencia de siempre, con el mismo interés de siempre de beneficiar a los sectores que ameritan ser beneficiados, y asumiendo el rol de fiscalización que es el que tiene la superintendencia. La superintendencia no participa en el consejo. O sea que la labor técnica que se ha hecho en este ejercicio de negociación está sujeta, digamos, a la aprobación de otros actores gubernamentales y privados, lo que refuerza aún más la tesis de que nosotros no teníamos posibilidad de imponer nada a nadie. Esa es la realidad. Es interesante que tú participara y que siga participando en otros programas y en otras latitudes, para que se pueda orientar a la comunidad y que sí se tenga una información correcta de las cosas, cómo pasaron, cómo están pasando, para que se aclare. Tristán, resuelto el tema del colegio médico, que siempre ha sido el que ha tenido mayor difusión en los medios de comunicación, ¿qué otros temas quedan pendientes de aprobación? Bueno, mire algo, no es que ha habido aprobación de nada, ahora mismo no ha habido aprobación de nada, porque la aprobación la hace el Consejo. Okay. Lo que hay, digamos, es una especie de acuerdo verbal, no documentado, de cuál sería el monto de honorarios que el colegio médico estaría en condiciones de recibir. Nosotros pasamos de un escenario de 60%, 125% en otros rubros, que era la propuesta inicial, que generó las huelgas alrededor del mes de mayo, yo no sé si ustedes recuerdan, en contra de las ARS, y que eso representaba, repito, cerca de 10.000 millones de pesos
para la cuenta del cuidado de la salud y representaba 188 pesos más o menos de un per cápita, cuando ya yo les dije que para las tres cosas teníamos 140, 150. Pero bueno, pasó el tiempo, las expectativas se han ido adecuando. Ahora lo que nos queda es, partiendo de que esa propuesta que se ha aceptado verbalmente no cambie, porque también nuestra experiencia ya nos ha dicho que el colegio médico tiene posibilidad a veces de modificar pretensiones, que eso es legítimo, en un ejercicio, digamos, democrático, eso es válido. Lo que nos quedaría ahora es terminar de identificar cuál sería el monto de ajuste por inflación y cuáles serían finalmente los beneficios que se estarían incorporando.